nosotros tenemos que estar este, preparados. Nosotros tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para que hasta que el día que el Señor vuelva, tenemos que ir perfeccionando ese proceso. Entonces, dice en Filipenses 1:6, en la versión Reina Valera, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Aquí viene una versión diferente, pero a lo que podemos entender aquí es que Dios está trabajando con nosotros. Tenemos que pasar un proceso. El camino hacia donde vamos es un vía, es una ruta, es un trayecto, pero debemos de considerar que cuando pasemos por ese proceso, por ese camino, vamos a ir hacia adelante, pero vamos a tener que esperar en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Vamos a ver qué nos dice la siguiente diapositiva. Aquí como el ejemplo, nos dice que el liderazgo bíblico tiene su proceso. El apóstol Pablo no fue siempre el apóstol Pablo, nació siendo Saulo de Tarso. Hechos, capítulo 9, versículo del 9, del 17 al 22, lo identifica como hermano. No sé si recuerdan ese capítulo que dice así: cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol, fue llamado Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de cristianos. Él azotaba la iglesia, la asolaba. Entonces, eh, cuando tuvo esa conversión, recordando cuando Jesús se le apareció en el camino, dio una instrucción a Pablo, bueno, en este caso a Saulo todavía, y le dijo que fuera a la ciudad y que ahí se le iba a indicar lo que tenía que hacer. Entonces, en ese Anías, que fue un discípulo, Dios le había dicho en visión: ve, impone las manos a Saulo para que éste recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, en este caso Saulo, él era un varón pues que, sin embargo, era un perseguidor de cristianos. No estaba, digamos, eh, la sana doctrina o la doctrina que él impartía, pues no era la correcta, ¿verdad? Entonces, Dios tuvo a bien aparecerse en el camino, pero ¿por qué? Por un propósito. Y ese propósito es el que vamos a estudiar el día de hoy. Él pasó por un proceso. No siempre fue el apóstol Pablo. Él primero fue Saulo de Tarso. Entonces, vemos que primeramente Ananías lo identifica como hermano. ¿Sí? En Hechos 13:1 lo identifica como profeta o maestro. Hasta después fue identificado como el apóstol. En Filipenses 3:13 al 14, él dice que no ha alcanzado la meta todavía. Dice aquí que Abraham era Abraham, Israel era Jacob. Esto nos muestra que hay un proceso para llegar a ser líder. Estos procesos, para poder ser líder, no es de la noche a la mañana. Debe haber un tiempo establecido por el cual tenemos que pasar. Tiene que haber, recuerden que estamos hablando de liderazgo bíblico, ¿sí? Para poder nosotros ser un líder, tenemos que pasar por ciertas etapas, por ciertos procesos. No nos va a gustar a lo mejor por lo que estamos pasando en nuestro ministerio, tal vez, pero Dios tiene el control y sabe por qué tú estás pasando por esta etapa, por este proceso. Dice aquí algo muy importante. Esto nos muestra que hay un proceso para llegar a ser líder. No todos aprueban este proceso. Y como muestra de esto, vemos al rey Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Él era un hombre que había sido escogido, que Dios lo había escogido. Sin embargo, el rey Saúl desobedeció.
¿Por qué? Porque quiso hacer las cosas a su manera. Entonces, pues a nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. En este caso, debemos esperar el proceso que Dios tiene para nosotros. No debemos brincarnos las trancas, como dicen, ¿no? O sea, no debemos pasar más allá de lo que no es. Desobedeció. ¿Y qué pasó? Dios lo desechó. Y Dios tuvo a bien eh, el apóstol Pablo es un ejemplo. Ya vimos que primero era Saulo, después tuvo esa conversión donde Dios se le apareció y Dios le dio la instrucción para que fuera a tal lugar y fue lleno del Espíritu Santo. Y de ahí dicen que primero lo identificaron como posteriormente el apóstol Pablo, pero tuvo que pasar un proceso. Aquí lo dice en la nueva versión internacional. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo para que y en Hechos 13:1 dice, igual en la nueva versión internacional, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, ¿y quién más? Saulo, ¿sí? Entonces, vemos que primero tuvo que pasar por un proceso el apóstol, ¿verdad? No solamente, no porque Dios le dio el llamamiento, ya fue el apóstol Pablo, no, tuvo que pasar por un proceso, una etapa, porque antes era, recuerden, azotaba la iglesia, era perseguidor de cristianos, pero por alguna razón Dios tuvo a bien aparecérsele en el camino, porque él ya tenía destinado qué es lo que iba a ser el apóstol. El siguiente diapositiva también ya lo vimos, Filipenses 3:13, 14, del lenguaje actual. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Ese pasaje habla de proseguir la meta, de ir hacia adelante, ¿sí? Dice, ¿alguien me lo puede leer en la Reina Valera, por favor? Aquí los presenciales, para poder identificar, aunque es lo mismo, pero vamos a ver qué es lo que nos dice en las escrituras en esta versión. ¿Alguien que lo tenga en presencial que lo pueda leer, por favor? Filipenses 3, capítulo 3, versículo del 13 al 14. Entonces, dice, hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que esto hago, dejo el pasado y me extiendo hacia lo de adelante. Él ya tenía establecido hacia dónde iba, hacia la meta. Entonces, estamos hablando de procesos. Él pasó por un proceso en su etapa, ¿sí? Dios poco a poco lo fue llevando. Entonces, pero él ya sabía cuál era la meta, que es supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y esto nos habla que nosotros, cristianos, debemos de permanecer firmes en su palabra. ¿Para qué? Para poder alcanzar esa meta, para proseguir el blanco hacia adelante. Esto nos habla de no retroceder, sino de ir hacia adelante, hacia la meta. Entonces, así como el apóstol Pablo, debemos de aprender de ese proceso.
prosigo a la meta, hacia el blanco, Señor, a través de esta lección. Como podemos verlo ahí en la imagen, pues una bandera ahí, hacia la meta. En lo terrenal o cualquier meta que tú te propongas, vamos a poner un ejemplo. En lo deportivo, cuando tú anhelas en una carrera, no sé, eh, 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 quieres ganar, ya lo visualizaste, ya pensaste, bueno, voy a conseguir llegar hacia adelante, hacia la meta, y me lo voy, ojo, no estoy hablando de, de- aquí de cuestiones de positivismo, no, estoy hablando de que es algo que si tú te lo propones y estableces llegar hacia la meta, lo vas a hacer. Así como en el trabajo, si tú te propones algo, vas a llegar hacia la meta. ¿Cuánto más? Lo espiritual. ¿Cuánto más por lo que nos dice el Señor? Prosigo hacia adelante hasta llegar hasta la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero tenemos que pasar por un proceso. ¿Sí? El siguiente diapositiva dice, vamos a ver elementos en el proceso para llegar a ser líder. Vamos a ver cuatro elementos para llegar a ser líder. Uno, el proceso de aprender a depender de él. Lo que la persona tiene como habilidad natural y enseñanza necesita ser sometido al señorío de Cristo. Toda persona y podemos ser sometidos al señorío de Cristo, de Saulo de Tarso, que posteriormente pasó a ser Pablo, ¿ah? Una persona y un varón que está sometido al señorío de Cristo, ¿ah? Tenemos que nosotros como un proceso. Dice que Moisés tuvo un entrenamiento de liderazgo en Egipto, pero sin la dirección de Dios, lo llevó al fracaso. Ojo aquí, tú puedes tener mejor entrenamiento en la mejor escuela que estés, Harvard, etcétera. Es un ejemplo, ¿verdad? Este, pero si no tienes la dirección de Dios, vas a fracasar. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando tú llegues a ser alguien en la vida, vamos a ponerlo así, eh, lo- eh, pero si no tiene la dirección de Dios, tarde o temprano, y viéndolo en el terreno espiritual, eh, Moisés, recordemos que Moisés eh, fue entrenado en Egipto para ser, digamos, pero recordemos que en ese pasaje, Moisés, este, tuvo que salir, tuvo que huir de Egipto a consecuencia de haber asesinado o matado a un egipcio. Moisés tardó mucho tiempo en ser procesado de parte de Dios. Y ahí vamos nosotros. No sabemos cuánto tiempo el Señor va a meternos a ese proceso. Como Moisés trató más de 40 años. No sabemos, eh, no quiere decir o no significa que nosotros vamos a pasar esos 40 años. Puede ser un año, puede ser 2 años, 5 años, y eso por el cual tú estás pasando y qué es lo que te quiere llevar de poco en poco, ¿sí? Entonces, recordar que estamos hablando del proceso de aprender a depender de él. Timoteo sabía las escrituras desde su niñez, pero necesitaba el discipulado de Pablo. Aquí es importante decirlo.
cuando tú eres un adolescente, eres un niño, ahorita vemos muchos jóvenes en la iglesia, niños, etcétera, están siendo eh, discipulados, ¿sí? En las escrituras, porque sí, sí te sirve, te ayuda el conocimiento, pero tenemos que ser discipulados, ¿sí? En este caso, Timoteo tenía que haberse sido discipulado por Pablo. Más adelante hubo un fruto. Timoteo llegó a ser pastor de jóvenes. Entonces vemos cómo sí es importante que tengas el conocimiento, que sepa la escritura, pero necesitamos ser discipulados. Ahorita nosotros estamos siendo discipulados en esta iglesia, en este ministerio, en esta escuela, estamos siendo discipulados. Yo estoy siendo discipulado, tanto líder dependiente de Dios, ¿verdad? Que es el que pone la palabra y el que exhorta a la iglesia, a su pueblo. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Recuerden ese pasaje, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y separados de mí, nada podéis hacer. O sea que tenemos que permanecer en la vid, que es Jesucristo. Aquí en la traducción del lenguaje actual dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, nada puede hacer. Es decir, que nosotros, como cristianos, debemos permanecer en la vid, que es Jesucristo. ¿Para qué? Para poder aprender de Él en los procesos que vayamos a pasar. El siguiente diapositivo vamos a ver como número 2 el proceso del discipulado. Pablo tuvo como mentor a Bernabé. A la vez Pablo fue mentor de Timoteo. Entonces se preguntarán, a ver, ¿cómo que Pablo tuvo mentor a Bernabé? Si Pablo no fue discipulado, o más bien, no fue, su ministerio no fue revelado por persona o aprendido por persona, si fue revelado por el Espíritu Santo. Y sí, así fue, pero más sin embargo, tuvo que ser discipulado a la vez por Bernabé, que era su maestro. Y a la vez Pablo fue mentor de Timoteo, que más adelante fue llegar a ser pastor de jóvenes. Quiere decir que aquí hay un proceso de desarrollo bajo la dirección de Dios, eso por el cual tenemos que pasar nosotros. Debemos pasar procesos. Los procesos son necesarios. La persona que no puede someterse a una autoridad será un peligro si se le pone como autoridad. Es decir, una persona tiene que ser discipulada o discipulado para poder hacer llegar a ser un líder. Una persona que esté preparada, netamente preparada para más adelante poder ejercer un ministerio, pero tiene que pasar ese proceso. Ya vimos que en el anterior, en el número uno, ya vimos que el proceso de aprender a depender de él. Tenemos que ser dependientes de él primeramente. Ahora vamos a hacer el proceso de discipulado. Y aquí que es importante, Jesús invirtió mucho tiempo en 12. ¿De qué está hablando aquí de 12? Está hablando de sus discípulos, ¿verdad? Él se llevó un tiempo en el ministerio con sus discípulos. ¿Por qué? Porque los fue preparando. Tuvieron que pasar por un proceso. Muchos de ellos tenían un temperamento muy diferente. Pedro, ¿cómo era Pedro? Pedro era arrebatado, era muy emocionalista, muy enojón, tal vez. Andrés, tal vez era algo similar a Pedro, un poquito más tranquilo, etcétera. Tomás, incrédulo. Con cada uno tuvo que trabajar. ¿Sí? Asimismo, aquí en el discipulado, Dios nos está pasando por prueba, nos está pasando por ¿para qué? Nos preguntamos para qué, pues para formar un carácter nosotros,
estamos pasando una prueba, no lo sabemos todavía si está probando nuestra fe, no lo sabemos. Pero dice que uno de ellos lo traicionó. ¿Y de quién hablamos en este caso? ¿Alguien me puede decir? De Judas. Judas Iscariotes. Así es, hermana. Pero dice, vemos a Pedro, el apóstol, antes y después del discipulado de Jesús. ¿Quién era Pedro? Pedro era un varón que era pescador, ¿sí? Era de Bethsaida, era un hombre de letras, sin vulgo, o sea, no podía apostar a alguien por él, o sea, mas sin embargo Jesús, ¿qué es lo que ve Jesús? ¿Alguien me puede decir de los conectados qué es lo que ve Jesús en nosotros? ¿Alguien me escucha? De los conectados, ¿sí me escucha? Ve El ¿Qué es lo que corazón, ve Jesús hermano, en el nosotros? ¿Qué es lo que corazón. vio en Pedro? ¿O alguien de aquí presencial? El corazón, amén, exacto. Entonces, Jesús vio el corazón de Pedro y fíjense lo que dice más adelante. Juan 1:42 en la nueva versión internacional. Luego lo llevó Jesús, quien Reina Valera a mí me gusta más en lo personal la Reina Valera porque dice, serás llamado Cefa, que significa piedra, ¿verdad? Pero vemos aquí en esta imagen un círculo donde va caminando una persona. Dice que el proceso lleva tiempo y aún así no nos garantiza éxito. Garantizar éxito si nosotros no estamos eh, bajo el señorío de Cristo, si no estamos en la vid, si nos desviamos del camino, no nos va a garantizar éxito. Pero a mí no me gusta en lo personal la palabra éxito. Adelante. Así es. Después, pasados 14 años. Así es. Vemos que pasó más de 14 años. Entonces, no debemos desesperar por lo que estamos pasando. Tenemos que esperar en el tiempo del Señor. Gálatas 1:15, ¿alguien me lo puede leer de aquí también presencial? Este es un pasaje muy importante por lo que dice. Adelante. Como es muy importante ese pasaje porque dice que lo apartó desde el vientre de su Dios, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, como dice la escritura, ¿verdad? Ella tenía predestinado la preexistencia de Dios, quiere decir que ya él ya sabe todo. Y en este caso, con el apóstol Pablo, ya lo había escogido a él. ¿Sí? No es suficiente pasar por la prueba, hay que salir aprobado de esta. Abraham, Jacob, José, Moisés, Josué, David, todos pasaron por pruebas. El coraje es la resolución interna de avanzar a pesar de los obstáculos y las situaciones que inspiran miedo. Ahí vemos una persona que está pues rebotando con un obstáculo, ¿verdad? Dice en Isaías 48:10, habla del horno de la aflicción y en Malaquías 3:3 dice que Dios usa el fuego para purificar a los hijos de Leví. Es decir, es que esto significa purificar el corazón de los seres humanos. Como número 4 y último, dice el proceso de crecer con las necesidades. A mayores necesidades, mejor preparación, ha de administrar su tiempo y en toda área necesaria para su servicio. Lucas 2:52. Fíjense lo que dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que Jesús cuando en su etapa de adolescencia, no sé si recuerden aquel pasaje cuando se pierde del lugar donde estaba con su madre María, y lo andan buscando y pensaban lo peor, pero ¿qué estaba pasando? Jesús estaba en la sinagoga con
compartiendo la palabra. Y le dijo, hijo, te hemos buscado en extremo, en angustia, ¿dónde has estado? Me es necesario estar en los negocios de mi padre. ¿Qué quiere decir? Que él ya en la etapa de adolescencia, él ya sabía, él ya tenía el- el- la meta hacia adelante. Lo sigo al blanco, él ya sabía hacia dónde estaba, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque tenía carácter. Entonces lo que estamos hablando de aquí es que debemos tener ese carácter. Dice aquí que muchos cometen el error de solo mejorar sus habilidades y no su carácter. Recordar en la lección 2 que vimos que cuando se pierde el carácter, se pierde todo. Entonces tenemos que tener ese carácter y nuestro mejor ejemplo pues, es Jesús. Primera Timoteo 4:16 menciona, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Éxito. Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás. Cuidado de ti mismo. Número 4, de crecer con las necesidades. Tú tengas mayor responsabilidad, mayor va a ser mejor la preparación para ti, pero tienes que prepararte, tener ese conocimiento y habilidad, ¿sí? Ya vimos el ejemplo de Cristo. Nos bendice Dios los grandes talentos, tanto como la semejanza que tiene con Jesús. Es una frase de Spurgeon. Un peligro que se corre es que una vez que hemos tenido un logro, nos sentamos y descuidamos el seguir mejorando y perfeccionando nuestro servicio a Dios. No, no nos quedemos sentados. Debemos ni descuidar nuestro ministerio. Debemos ir mejorando y perfeccionando. ¿Por qué? Porque es un privilegio servir a nuestro Dios, ¿sí? O sea que tenemos que seguir preparándonos cada día. Y por último, reflexiona cómo es tu carácter. Pregúntate cómo es tu carácter. ¿En qué área necesitas cambiarlo? Igual pregúntate, ¿qué es lo que yo necesito cambiar, Señor? Pregúntale al Señor, qué es lo que yo necesito cambiar? ¿Cómo ha resuelto por una etapa en esos momentos? Pregunta, Señor, No se escucha, profesor. Vamos allí a compartir. Hola, Normita Fondón, ahí vi mensaje, ya no lo leí. Bendición, ánimo. Ok, un abrazo y damos bendiciones a los demás. Ok, voy a compartir la lección y, perdón, el resumen, ¿sí? Recuerden que estamos, ya. 21 liderazgo, empezamos hoy con las 5 y las 6, vamos rápido, tenemos 5 máximo, 15, 5, 5, porque a las 5:10 empieza hoy, no se desconecten, en este link vamos a seguir con el primer taller de Zoom. Si usted dice que ya es un pro, diría mi hijo por ahí, mi hijo ve, o un máster, diría mi hija, ¿va? Que aquí tiene su lenguaje, o yo, Moisés Martínez, que ya usted dice que ya se la sabe todo de Zoom, no se conecte, o no se puede ir. Pero usted dice, yo batallo, quédese, primer taller de Zoom hoy, con una maestra, ahorita la voy a presentar, ella es una profesional y también maestra de doulos, nos da clases en séptimo trimestre. Y el otro mes vamos a ver la segunda parte del Classroom, la maestra que impartió el Classroom, el primer taller va a dar el segundo,
va a ser el mes de junio, tuvo que salir por cuestiones familiares fuera de la ciudad, andan en Querétaro, unas cuestiones ahí. Y ya si no puede, ya vemos otro maestro o un servidor, los daremos el segundo taller de Classroom, que también hay que dar dudas. Hoy va a ser el primer taller de Zoom y la siguiente semana, primero Dios, vamos a ver también en el segundo taller de Zoom, para que aprendan a manejarlo, ¿sí? Ya sean unos máster. Ok. Y los que están conectados, este es el link, nomás toman agüita, 5 minutos. Por favor, 5:10, 5:13, más tarde 5:15, empezamos con el primer taller de Zoom. Ya mandé la invitación, ya les llegó a su grupo. Métase, ya cuando el maestro llega a la escuela o en el trabajo, a Maggie o en la escuela o a Fer en la escuela, les digan, ya sé, ¿dónde aprendí? O sea, en la escuela, no, en la escuela bíblica. Costo, queremos que también, aparte de señales Biblia y otras materias relacionadas, 21 leyes de dice ahí, vamos con la ley número 5, esta semana, las pasadas, ¿sí? A ver si también quieren también que les mande esta, ¿sí? Todas, De ejemplo. profe. Pónganos ejemplos. ¿O no la Eso quieren? ayuda. ¿Sí, Maggie? No, Maggie dice que además se la mando a Maggie y ya, ¿ok? Bueno, vámonos rápido. A ver, Reina iba a comentar, continuamos porque el tiempo se nos va, Reina Belén. Sí, se las mando, Reina. Reina también quiere que se las mande. Muy buenas, las que han subido muy bien, excelente, ¿eh? Belén también quiere que haga de claro, para ayudarles. Es un ejemplo. Usted va, yo que agarré a Daniel, usted va a agarrar a otro personaje, a José, según la ley que le tomó. Y la ley de la edificación, vamos a ver características de un líder, el libro del de John Maxwell, y está sí, no, está en los líderes verdaderos se hacen líderes verdaderos por su carácter. El carácter debe de sumar. Tu carácter y tu temperamento. Si tu carácter no hay una coordinación, entonces como líder te falta mucho que aprender. No puedo decir, estás mal, nunca vas a ser un buen líder. El liderazgo se aprende. Algunos nacen con él, pero siguen puliendo. Aprender. La ley de la identificación, vemos aquí en el punto B. Esto es un resumen del libro, ¿va? Líderes verdaderos se hacen líderes verdaderamente por sus relaciones, quienes lo conocen. Una persona, aquí díganme la verdad, ustedes todos conocen al coordinador, al director de la escuela bíblica. Si ustedes me dijeran, ¿quién es el director? Ay, ¿en qué escuela estás? En las bienvenidas. Ya si usted me dice, ¿quién es el maestro? No sé, Adrián, Julio. Bueno, pues que más dan a todos los trimestres, por el director y el coordinador servidor, si damos varias materias en varios trimestres. Entonces, al líder, su gente lo conoce. Un líder que su gente no lo conoce, está liderando, pero no. Verdaderos se hacen líderes verdaderos por su conocimiento, lo que saben, lo que enseñan. El líder debe de sumar conocimiento al equipo de trabajo en estrategias, en formas y maneras de ayudar a los demás, ¿sí? Ok, dice, líderes verdaderos se hacen y son aquellos verdaderos, tienen que tener, pónganle en su cuadernillo o en su hojita, un líder tiene que tener
control de las emociones. A un líder tiene que tener dominio propio. Si el líder no tiene dominio propio, no controla sus emociones, le está faltando para liderar bien, ¿sí? Es el, aunque lo critiquen, aunque le tiren piedras, aunque se paren y le volteen la cara, el líder tiene que mantenerse, aguantar, diríamos clases pasadas, apechugar, así es. Nos hacen en una pieza, por algo estamos al frente, ya casi con la esposa, con la almohada, con Dios, ay Señor, llévatelo, pártelo tú, porque no entiende acá, pero acá sí, el líder tiene, el que está al frente, tiene que mantener ecuanimidad, templanza, cordura. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Anótelo, investíguelo, es parte de lo mismo, mantener, ¿sí? ¿Dónde? La boa. Dice el maestro José, ya le gustó la boa, Biblia, oración y ayuno y, y adoración, alabanza. Ok, continuamos, dice, los líderes verdaderos, ok, la siguiente, dice, el líder es el punto G, el punto E, logros que han hecho. Gracias a Dios hemos recibido como persona todo el equipo de trabajo de todos los maestros auxiliares, desde los que están en la tiendita, en la cocina, cafetería, inscripción, pastores de otras iglesias, de otros países o hermanos de otras iglesias. Siempre yo escucho que el director o pastor le dice, hay un equipo atrás de mí, estoy solo yo coordinando la escuela, tengo el director y todo el equipo de maestros. Hay que reconocer que yo, el pastor, necesitamos un equipo de trabajo, como los maestros que nos apoyan, auxiliares, y ahí anda una pastora también ahí en la cafetería, que es egresada de la segunda generación, excelente primer lugar la pastora de la segunda generación, anda aquí sirviendo de apoyo, sí, ok, punto, es un engranaje que todos apoyamos todos. Entonces tú tienes que empezar a aprender a identificar los puntos claves en tu equipo. A ver, tú, Maggie, me puedes apoyar eso, en esto, Joel en esto, explotarlo o se escucha mal, desarrollar eso mejor que tiene y traerlo aquí. A ver, tú puedes dirigir, Joel. A ver, Maggie, tú eres buena para la intercesión. A ver, Reina y Moisés Tocayo, para recibir gente, son abrazadores, o sea, vamos a ver las cualidades, identificar cuáles en tu equipo de trabajo y ponerlos ahí a servir. Ok, y yo aterricé esta ley de la identificación, la aterricé, la referencié en la vida de Daniel. Cuando el verdadero líder habla, la gente escucha, ¿sí? Si el líder habla y nadie lo pela, dirían los jóvenes, o nadie lo escucha, es que algo está pasando. No están de acuerdo. Punto número uno, no están de acuerdo con ese líder. Punto número dos, esa persona ya va de salida, ya mejor quiere servir a otro lado, o no le gusta tu forma de trabajar. Entonces ya se va a la banca o se va a otro lado por su decisión propia. Si estás aquí es porque tienes que, estás en un área de servicio, sea en tu trabajo, sea en la iglesia, en tu comunidad, te escogieron, te eligieron, fue Dios principalmente, y los demás que están a tu cargo también tienen que estar de acuerdo contigo según la visión. Si no están de acuerdo, hay que platicarlo. Y si no, hay más áreas donde trabajar, hay más áreas, ¿sí? Es mejor hablar, dialogar, que empezar a decir comentarios, porque a la larga los hace una bola de nieve, hay molestia e incomodidad. Mejor hablando, dicen por ahí, dialogando, es mejor, ¿sí? Aclaramos puntos y seguimos trabajando. Y si alguien en tu equipo de trabajo a futuro no me gusta cómo lidera tal persona en una iglesia, en el área de niños, de mujeres, en jóvenes, más áreas, ¿sí? Lo importante es que no dejes de servir. No todos los líderes son moneditas de oro. En otras palabras, no le vamos a caer bien a todos, maestro. No, pero también hay que procurar, o sea, caer bien y bañarnos de gracia. Pero va a haber alguno que no se identifica con tu forma de trabajar, pues respetar y invitarle a que sirva otra área, o si quiere estar aquí, pues va a estar ahí, pues nomás como adorno. Continuamos. Esa es otra historia. Dice ahí Daniel 2:20 y el 47, dice, Daniel fue un extranjero, un judío que vivía en Babilonia.
Me quedan 5 minutos. Ok, este es para, quiero aumentarle aquí. Y dice Daniel dice, los tres reyes con los que participó, los temas futuros. Punto número 3, sobre la ley de identificación con Daniel, el profeta Daniel, ellos escucharon atentamente cuando Daniel hablaba. Una característica de la ley de la identificación es que escuches al líder, escuches al que está al frente. Ahí escucharon a Daniel. Escucharon, dice otro punto, sus motivos no eran agradar a los hombres, era agradar a Dios. Vemos ahí, siempre tienen los puntos, visión y objetivos, y todos estamos coordinación y objetivo de la escuela bíblica protesta, no en la grabación. Ahí vemos, ¿sí? Leer la visión y por delante Dios promete. Aunque es otra historia. Ya viene en agosto la grabación de la quinta generación. Continuamos. Dice, las cualidades, ya los veré ustedes. Ustedes son la generación 8, ¿no? ¿Sí, Maggie? Ay, Maggie no. Ah, Maggie empezó después. ¿Quién empezó primero? ¿Fue él? Ah, Estelita. Creo que son la generación número 8. Sí, 5. Las cualidades que dieron peso a las palabras del profeta Daniel. Ahí vamos a ver, esto es muy importante en el líder para la ley de identificación. Debe tener relacionarse. Un líder tiene que saber relacionarse con los demás, no estar nada más en su bola de cristal o en su lugar de trabajo. Ahora tiene que salir. Si dan cuenta, esta ley también, cuando estaba yo estudiando, dije, esta ley me recuerda mucho al director, al pastor Raúl como pastor. Él anda checando lo de la alabanza, checa la escuela, anda ahí identificando, checando, viendo tiempos y horas y horas. Como todo un pastor, todo un director, anda ahí checando, ¿sí? Se anda relacionando, ve temas aquí de varios pendientes. Dice, sacrificio, lo que no nos gusta, la gente nos escucha debido a lo que hemos sufrido. Vaya que sí, el líder es el que a veces, el coordinador o el director y todo el equipo de trabajo, los que están más apegados ahí o les delega alguna función, son los que más vamos a esforzarnos, ¿sí? A esforzarnos. El carácter, como les dije, tiene que ser congruente con el temperamento. Tu carácter debe estar bañado de templanza, de dominio propio. Y dije otra palabra, se apuntaron por ahí, templanza, dominio propio y... Me fue, bueno, ¿la apuntaron por ahí, Maggie? Sí. Mansedumbre, creo que es mansedumbre, póngale ahí. Mi carácter como líder debe estar bañado de templanza, mansedumbre y dominio propio, que son frutos del Espíritu Santo, simpatía. Un líder, pues, aunque tenga situaciones difíciles, pues también a la sonrisita. No, si andas así enojado, ahí ese líder, mejor le saco la vuelta, es el encargado, mejor. Ahí viene el coordinador a escondernos. Ojo, que vean, véngame para acá un abacho, el coordinador, hay que tener simpatía, igual no al 100%, pero sí al 99%, pues casi, al 99%, ¿sí? Conocimiento, el líder o encargado para desarrollar la ley de identificación, conocimiento, la gente nos escucha debido a lo que conocemos. Vulnerabilidad también debemos tener muy rápido y también experiencia. En la identificación se requiere experiencia, humildad. La gente no escucha porque ¿qué dice? Encarnamos. La mansedumbre. Necesitamos nos va a escuchar si nuestra humildad va junto con pegada con la mansedumbre, ser mansos. Competencia, ok, pasamos de nuevo espiritual, competencias de la gente nos escucha debido a nuestras habilidades y experiencias, a lo que hemos aprendido, ok, y paso rápidamente a la ley del terreno firme. Lo que los seguidores desean, los seguidores de un líder, ellos desean un carácter en su líder, ellos desean ver capacidad en su líder, ellos desean sentir compasión de parte de su líder, ellos, el equipo de trabajo, la gente que tú lidereas en esta ley del terreno firme, ellos ellos necesitan sentirse seguros, sentirse firmes, que el líder los respalde, que el líder, sí, los anime, que el líder, el que está enfrente, los anime. Cuando lanzamos a nuevos maestros a dar una materia, tú puedes, ánimo, adelante.
y tenemos solo apoyo, ¿sí? Que entran los nervios, lo que Dios toma el control. Ya estamos orando ahí y orar unos por otros. Dice, más abajo dice, en la ley del terreno firme, ellos desean hacer una contribución al líder, apoyar. Ellos desean ver contribución en su líder. Más abajo dice el resumen. Ellos desean, hablando del equipo de trabajo, ver consistencia en su líder, que tú sí seas sí, que tú no seas no, sí, que seas constante, sí, dice, ellos desean ver confianza, hay que dar a confiarnos y confiar en ellos. Yo tengo la confianza en Dios principalmente y en los que les delego, que ellos llegan temprano a acomodar. Gracias por los maestros, Adrián y Olvita, que nos apoyan. Y vienen otros que vienen a hacer la limpieza también. Tengo la confianza. Sí. Imagínense, si no tuviera la confianza, tuviera. Ya cuando no pueden, me avisan y ya vamos rolando los que hacen la limpieza antes de empezar las clases y los que lo acomodan aquí en las mesas. Sí, y por último, vamos acá, yo la referencié esta ley son aquí, vamos, si tu equipo de trabajo no confía en ti, o entonces, si tú estás mal en algunas situaciones, en algunas cosas, o tu carácter de temperamento choca con la del encargado, no discutas, no pelees, no juzgues, no hagas división, no es sano en el mundo si lo hacen, aquí en la iglesia no, busca otras áreas donde servir. ¿Ok? Y avanzamos, dice, Sansón provee, dice, el buen carácter de un líder infunde confianza en su seguidor, capacidad de dirigir. Vemos ahí en Jueces 4:16, Sansón provee para nosotros un líder que está en problemas, sabemos que ellos están en problemas más de las situaciones, tomarse tiempo de su equipo de trabajo. Vemos, ellos no han tratado con las debilidades obvias de su carácter, están batallando con tu temperamento, con tu carácter, pide oración al coordinador, al líder o al director. Ellos usan el engaño para salvarse a sí mismo, aguas. Un líder que está al frente para que dé desconfianza, no debes andar con el engaño. ¿A qué se refiere, hermano? Pero somos cristianos, ¿cómo será eso? A veces sutilmente, tal día vamos a hacer esto y no lo hacemos. Te ganó el tiempo, las cosas, cuestiones, pues ahí como que ya entraste, dijo que no, ¿sí me explico? Reivindicar el siguiente sábado o la siguiente clase, pero no dejar, es como a tu hijo le prometes algo y no se lo cumples, el hijo se enoja, papá, y te quiere fulminar, puedes negociar, hijo, te lo compro la siguiente semana, no me alcanzó la quincena, tuve estos gastos, hablando, nos amanecemos, hablando claro, amanece, ¿no? Por ahí dice el dicho, eso, un supervisor tiene que delegar sin dejar de supervisar. Como dice, ellos están interesados en cómo se ven, que en quiénes son. Gran parte del liderazgo de Sansón era reacción cuando los israelitas lo apresaron, prefirió hacer trabajo tanto al equipo como al líder. No, no nomás a nosotros, al líder ahí, que le vaya como sea, no. Eso es egoísmo. En la ley de terreno firme, todos jalan parejo, todos jalan firme adelante. Por eso se llama la ley del terreno firme, todos juntos hacia adelante. Nada que el líder lo aplastamos, lo escondemos o ahí nos lo burlamos. O tampoco el líder puede decir, no, lo hice yo solo, ellos no hicieron nada. Y a veces el equipo de trabajo es el que hace la mayor parte de las cosas. Pero es un líder que hace eso, está fallando el terreno firme. Termino. Dice, ellos pueden ser comprados. Vemos hablando de Sansón. Así es, aguas. Eso de comprados se refiere a que pueden ser manipulados por otros o en el mismo equipo de trabajo. Entra luego la división, entra
la manipulación, entra ahí, él te habla bonito, no, usted dirige mejor que el pastor, que el director, empieza, aguas con te hablen bonito, aguas, porque Satanás es experto en hablarte bonito y luego hasta te crees más que el pastor, director o el coordinador, aguas, siempre el que esté firme, mire que no caiga. Terminamos, Dios me los bendiga, maestro, pues ya creo que ya no, ya entramos. Dios me los bendiga, chicos, 2 minutitos y empezamos. Bueno, vamos a orar, maestro José Adrián, orar para terminar la clase y liderazgo. Sí. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre, gracias por el privilegio, Señor, que nos has dado de hoy compartir los temas, las lecciones, las leyes, Señor. Gracias por habernos dirigido, Señor, en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se quede aquí con nosotros. Los procesos de liderazgo, las 2 leyes de terreno firme, Señor, y lo que tú has hablado al corazón. Que hayamos aprendido, Señor, la ley de la identificación, que podamos haber escuchado tu voz y haber aprendido el día de hoy, Señor. Nos quedamos con los procesos. Ya entendimos cuáles son los procesos por los cuales debemos pasar y cuáles son los fundamentos también, Señor, para poder seguir el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora. Pedimos que tu Espíritu Santo se quede aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí va a ser el taller de Claro, el mismo link, no se desconecta, vayan por agüita. El taller, perdón, de Zoom. Están todos invitados, no se muevan. Si quiere aprender más de Zoom, quédense, vaya por su cafecito agua. Y aquí empezamos ahorita en